compartir, poder entender, poder agradecer lo que Dios hace en nuestras vidas. Voy a pedirle que abra su Biblia ahí en el libro de, perdón, Mateo 1, y le vamos a dar lectura unidos del 18 al 25. Amén. Antes de darle lectura, el tema general era prenatividad. Cuando nosotros en casa pensamos en la prenatividad, pues casi es de fiesta, ¿verdad? O de preocupación a lo mejor de que qué vamos a hacer. Pero ahorita el enfoque es un poquito diferente en algunas situaciones. Le voy a pedir que me acompañe a leerlo. ¿Ya lo tiene? Ok, vamos a darle lectura todos juntos. Bien, la palabra de Dios dice así: el nacimiento de Jesús. ¿Es así? ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Ok. Todos unidos vamos a darle lectura, hermano, del 18 al 25. El nacimiento de Jesús fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería famarla, quiso dejar secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y lo puso por nombre Jesús. Bien, les decía, cuando llegan estas temporadas, los enfocamos de diferente manera. Algunos vamos a estrenar, algunos hay vacaciones, otros será. Hace poquito alguna persona me decía, ay, me da mucha nostalgia, muchas. Yo le decía, ¿por qué? Pues es cuando nació Jesús, como que nostalgia, como que tristeza. Pero bueno, en este tiempo de José, hemos estado en los anteriores martes escuchando diferentes antes de, que el primero, ¿sí recuerda cuál fue? El tema primero de sobre esto de natividad fue príncipe de paz, ¿sí? Ok, príncipe de paz. El segundo, ¿lo recuerdan? Él anunció a María. El tercero, visita a Elizabeth. Y por último, el anuncio a José. Bien, todo esto ya lo estuvimos viendo, lo estuvimos escuchando, lo estuvimos entendiendo. Y lo interesante es el tema 1 que decía príncipe de paz. Les decía, en estos tiempos, cuando todos andamos haciendo tal vez algún tipo de plan y eso, ¿qué tan importante es la paz en nuestro corazón? De poder tener paz. Esa paz que no la da otra cosa más que el Señor. Que los que lo conocemos podemos decir que la podemos disfrutar y la podemos tener, a pesar de cualquier situación que se presente. Sin embargo, cuando estamos hablando de José, al ponerme a buscar lo que pasaba en aquel tiempo en el pueblo judío, cuando una mujer salía embarazada sin haberse casado, pues era muy feo lo que podía sucederle a ella, ¿sí? Incluso hasta la muerte podría haber pasado. Sin embargo,
el plan de Dios, el plan que Dios tenía para José, era precisamente de protección, era de protección hacia María y obviamente hacia Jesús, que estaba ya en el vientre de ella. Bien, encontré 3 aspectos, los voy a mencionar y les voy a pedir que me vayan acompañando en las lecturas, que es sobre los mismos versículos que leímos. Y bien, imagínense ustedes qué pasaría. Yo me puse a pensar y dije, a ver, ¿qué pasaría? Y alguien llega y te dice, pues, ¿qué crees? Que voy a esperar un hijo, ¿no? Estoy esperando un hijo. Y es tu pareja, sea hombre o sea mujer, ¿eh? Y tú podrías decir, ¿cómo actuarías? ¿Qué harías? ¿Qué pensaríamos? Cuando el ángel se presenta, él le dice, no temas, ¿verdad? No temas. Porque lo primero que sentimos es temor, es incertidumbre, ¿qué va a pasar? Temor a no saber lo que puede pasar. Bien. Imagínense también, perdón, dice aquí, seguramente la noticia debía haber sido un golpe muy fuerte en aquel tiempo, como ya lo comentábamos ahorita, ¿verdad? Considerando las leyes y costumbres que había en aquel tiempo. Ahora, eso es en relación a lo que estaba sucediendo con María y José. Cuando nosotros lo trasladamos, o si lo trasladamos a estos tiempos, ¿qué pasa cuando usted recibe una noticia, no vamos a decir parecida o similar, pero cualquier otra noticia que no es a veces tan agradable para nosotros? Sea usted mujer, sea usted hombre, sea usted hija, hijo, esposa, esposo. Ajá. ¿Qué pasa cuando recibe una noticia que no es grata al escucharla? Pues pasa, yo creo que un tiempo en el que uno pone así como que pausa y decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que José, cuando se enteró, eso ha de haber dicho, ¿y qué hago? Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué puedo hacer? Al estar considerando los tiempos, más o menos, se dice que pasaron como 3 meses en los que él ya sabía que María estaba embarazada. Imagínense 3 meses teniendo esa angustia, teniendo esa preocupación de qué va a pasar, porque a él aún todavía el ángel no le decía nada, ¿verdad? Sin embargo, había un plan que él todavía no lo descubría o no sabía todavía de qué se trataba. Por eso es que él empezó y lo que él pensó fue, pues mejor me voy, ¿verdad? Mejor me voy. Y también ese me voy fue pensando en ella. ¿Por qué? Porque él también no iba a mentir. Entonces, si le preguntaban, pues ¿qué iba a decir? Ni modo que dijera, no, sí, es mi hijo, ¿verdad? O sí, es de ella y mío. Él tampoco iba a mentir. Entonces, él realmente no sabía qué hacer. Yo creo que algunas veces nos hemos visto nosotros en situaciones así. ¿Y qué hago? ¿Qué hago en tal situación en mi trabajo? ¿Qué hago en mi casa? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con, en fin, muchas situaciones que se nos llegan a presentar? ¿Qué sucede? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Y qué hacemos en ese tiempo? Esperamos pues a ver, ¿no? A ver qué sucede. O realmente, ¿qué hacemos? Dice aquí la palabra algo bien interesante. El primer punto que les decía de los 3 tiene que ver con Mateo 1, 18 y 19. ¿Alguien le quiere dar lectura, hermano? Mateo 1, 18 y 19. Amén. Ok. En estos 2 versículos se refiere específicamente a José. A José. Se le da el anuncio, sabe que está embarazada, sabe que en algún momento se notará y entonces entra en conflicto, ¿verdad? Como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Dice aquí que era justo. Y entonces, imagínense ese tiempo de estar pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué explicación se va a dar?
Obviamente porque José tampoco era perfecto, pero siempre buscaba agradar a Dios también. Ujú. Él también buscaba el agradar a Dios. Él no era perfecto. Nuevamente también les decía, nosotros qué hacemos cuando presentamos alguna situación así o tenemos alguna situación. También a veces tenemos vocecitas de que pues hace esto, ¿verdad? Pues total. Si lo trajéramos a estos tiempos, el día de ayer hubo unas marchas ahí por el centro, ¿no? ¿Alguien supo? Y después se dijo que al mismo tiempo que estaban las marchas, se había hablado sobre las leyes del aborto y que ya se había ampliado, ¿no? el número de semanas en las cuales la mujer ya podía abortar. Y hoy estaba viendo las noticias y veía cómo aplaudían y gritaban y eso. Yo decía, en aquel tiempo, pues a lo mejor ni les hubiera preocupado porque no hubiera habido opciones como las hay hoy día, ¿verdad? Gracias a Dios porque no nos regimos bajo leyes de esa forma y de ese tipo, sino que conocemos otras que no cambian, que es de acuerdo a la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Y entonces es lo que sí nos preocuparía. En este tiempo hay jóvenes que no les preocupa, porque se les da opciones de hacer muchas cosas. Pero cuando conocemos a Dios, sigue siendo la misma que en aquel tiempo, la misma. Ujú. Bien, José pues no la iba a exponer a la vergüenza pública y sin duda que José tenía un conflicto ahí en su cabeza y en su mente, ¿verdad? Bien, eh, es normal que sintamos temor cuando tenemos alguna noticia, es normal que tengamos duda de qué va a suceder. Cuando yo leía esto y comenzaba a checar sobre el tema de la predicación, vinieron a mi mente dos personas de aquí de la iglesia, el hermano Emilio y el hermano Carlos. Y yo decía, ¿qué pensarían cuando les dijeron o se les propusieron esto en la iglesia? Pues yo no sé, pero yo dije, pues a lo mejor no pudieron ni dormir, a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? Pero sí pienso que ha de haber sido así como que, porque no era una decisión tal vez así, que mi familia, hay que compartirla, hay que platicarla, qué va a pasar, qué me van a comentar, qué podrían decirme. Y yo creo que entraron también en un conflicto así como que, y estar ahí pidiendo a Dios. Yo no sé cuántos días pasaron para poder, que después lo pudieran haber expresado a su familia, pero yo creo que fue algo más o menos parecido, ¿no? De la angustia y de que, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Muy bien. Eh, Sin embargo, sabemos que dentro de todo temor y de toda duda que puede llegar a saltar en nosotros, pues sabemos que hay un plan de Dios ahí. El detalle es precisamente eso, el tiempo que va a pasar en lo que Dios comienza a confirmar todo esto que viene, ¿verdad? Ese es el tiempo, eso es lo importante que estamos haciendo. Y me llamó mucho la atención lo siguiente. El punto 2 dice, el mensaje del ángel. Alguien que pueda leer, por favor, hermano, Mateo 1, 20 y 21. Alguien que lo quiera leer. Muy bien. Sí, está ahí, ¿verdad? Bien. Dice, y pensando él en esto, o sea, ¿qué estaba haciendo José? Pensando en eso. No había más, ¿verdad? Dice aquí, y pensando él en esto. ¿Cuánto tiempo? Un buen rato. ¿A qué hora? Yo creo que todas las horas. Porque dice, y pensando él en esto. Cuando nosotros pensamos en algo y no le encontramos a veces por dónde, y al otro día despertamos y estamos en lo mismo, y pasa otro ratito y estamos en lo mismo, y empieza la preocupación, la angustia, el temor, no sabemos qué hacer. Y dice la Biblia que pensando él en esto, él estaba pensando en todo momento. Pero entonces viene una respuesta de parte de Dios, porque Dios es así. Dios cuando nos da un camino, nos da todo para caminarlo en él. Y entonces dice que viene un ángel y le dice, no temas en recibirla, no temas en recibirla. Y entonces empieza a hablar con él y le dice lo que tiene que hacer de parte de Dios. Ajá. Entonces esto es lo más bonito que podemos experimentar nosotros.
En estos martes que es de oración, cuando leemos las oraciones que vienen, que hay enfermedades, que hay situaciones complicadas, que todos podemos pasar por ellas, a veces es lo que nos llena nuestra cabeza de estar pensando. ¿Y mañana qué hago? ¿Y luego qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a ir? Y me están diciendo que haga esto. Y también me dicen que haga esto. Y empieza nuestra cabeza así, ¿verdad? También. Y dice aquí, pensando en eso. Pero qué bueno es Dios, que entonces envía respuesta. Dios siempre nos va a enviar respuesta, hermanos. Siempre, siempre. Y nos dice también por un poco de tiempo, ¿verdad? Y también nos dice es necesario, muchas veces. Es necesario y es por poco tiempo. Que a veces para muchos se nos hace muchísimo tiempo, ¿no? A veces pues no tan poco tiempo, porque ya sabemos que no. Cuando pensamos en Moisés, pues lo llevó hasta la orilla del mar, ¿verdad? Cuando ya no había más, ya no hay más, ya no hay más. Entonces ahí viene la respuesta. Muchas veces a ti tenemos respuestas, hermanos. Dios nos lleva a la orilla para que sigamos confiando, aún que nuestros ojos vean que si camino para allá vienen por mí, si camino para acá, y luego si no sé nadar, peor, ¿verdad? Entonces, precisamente eso pasaba con José y eso podemos aprender de él, que él también, como ser humano como nosotros, pues él pensaba en lo que estaba sucediendo en cada momento, hasta que dice aquí, en sueños vino un ángel y le dijo, no temas en recibirla. Ese era el detalle, la recibo, me voy, ¿qué hago? No temas en recibirla. Cuando Dios confirma las cosas, entonces, ¿qué es lo que queda, hermanos? Hacer, obedecer, nada más. Señor, ya, Dios habló claro, Dios es claro y Dios nos da. Entonces, no queda más que obedecer, ¿verdad? Bien, el ángel le dice cuál es el propósito, le dice qué tiene que hacer y le dice, porque le pondrás de nombre Jesús y él es el que va a salvar al mundo. Le dijo todo lo que iba a pasar, todo, exactamente todo. Bien, este es el punto 2 de que el ángel, primero fue José, lo que pasaba con José, el punto 2 es el ángel. Y lo mismo aquí nos puede suceder a nosotros. Solo hay dos opciones, ¿verdad? O obedecemos lo que viene de parte de Dios o buscamos otra opción, otra salida. Y a veces en el buscar otra opción, otra salida, nos alejamos, nos olvidamos y sin duda que Dios levanta a otras personas, porque la obra de Dios no se detiene. Pero cuando viene de parte de Dios y obedecemos, pues sin duda que pasaremos por situaciones complicadas, pero qué bueno es Dios, porque también nos da la salida a toda situación. Amén. Bien, ok. Dios solo no nos pide obediencia, no solo pide que seamos obedientes, sino que nos da también las instrucciones claras para que nosotros podamos entonces seguir el camino que Él nos ha trazado y Él nos ha marcado. Y fue lo que pasó con José. El punto 3 sería ya ese precisamente, la obediencia de José. Primero, mucho conflicto, mucha zozobra durante mucho tiempo, sin dormir tal vez, o quedarse dormido pensando en eso y despertar en eso, como nos llega a pasar. Después viene una confirmación de parte de Dios de lo que tiene que hacer, y eso, así cuando le dice, no temas recibirla, seguramente también tuvo mucha paz, porque entonces tuvo mucha fe para poder obedecer a Dios. Este sería el punto 3. Si alguien da lectura, hermanos, a Mateo 1, 24 y 25. Amén. Bien, obedeció. Ya está la situación, la respuesta de parte de Dios. ¿Qué queda? Obedecer, la obediencia de parte de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Y Él nos va a respaldar siempre en esta situación. Dice aquí, tuvo una respuesta inmediata después del sueño. José despertó y lo único que dijo es, lo voy a hacer. Decidió hacerlo. Decidió su papel, cuál era ese que Dios había determinado para él, cuál era el papel de proteger a María y al pequeñito. José actuó con fe en Dios, que la tenía sin duda, pero Dios tuvo que confirmar lo que él tenía que hacer, y actuó con fe, y actuó de inmediato, porque muchas veces nos llega a pasar, ¿verdad? También
que decimos, bueno, ya está, pero ¿qué hago? ¿O cómo? Todavía, y empezamos otra vez a dar vueltas. Cuando las respuestas de Dios siempre son muy claras cuando Él responde en nuestras vidas. Sabemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros, así como en aquella situación, también tenía un plan perfecto para que Jesús naciera de esa virgen. La fe verdadera, hermanos, no siempre requiere que la podamos entender. No siempre podemos entender, pero sí requiere de obedecer y de hacerlo. Les decía, considerando el tema, pensaba en mi hermano Emilio y después pensaba en mi hermano Carlos y yo decía, ay, sin embargo, pues orar por ellos, orar por nuestros hermanos, así como oramos por nuestros pastores, por supuesto que también por nuestros hermanos, que sin duda también habrá algunas situaciones que Dios será muy claro en mostrarles y ellos podrán poner sus necesidades y situaciones delante de Dios y Dios dará respuesta como Dios lo hace siempre. José nos enseña sin duda, hermanos, que la obediencia es la respuesta a la voz de Dios, incluso aunque nosotros no entendamos a veces las situaciones. Eso podemos aprender de José, que pues tenemos que obedecer cuando no entendemos. Cuando él tenía pensado ya incluso irse, entonces Dios responde y él obedece. Pero él permaneció, ¿cuánto tiempo? Les decía, al estar revisando, investigando, decía, pues se piensa que haya sido tal vez 3 meses en los que pasó esto. Es demasiado tiempo. A veces decimos, pues, ay, 3 meses, ¿no? Cuando tenemos alguna situación complicada, a veces nos lleva una semana y decimos, no, ya no sé ni por dónde, ¿verdad? En este caso se piensa que fueron 3 meses, sin embargo, Dios tenía un plan perfecto y ese plan siguió adelante. ¿Qué áreas de nuestra vida son las que necesitaríamos, hermanos, estar considerando delante de Dios? ¿Cuáles? Para obedecer lo que nos diga y nos pida. Y precisamente para que, recordando las predicaciones anteriores respecto a las fechas que vienen, les decía, me llamó mucho la atención la primera, que es príncipe de paz. Príncipe de paz, hermano. Si estamos pasando por cualquier situación, les decía con una persona que platicaba, me decía, estas fechas no me gustan. ¿Por qué? Me da mucha nostalgia, me da tristeza. Y decía, hay mucha gente que se suicida, hay mucha gente que pasa. Yo le decía, espérate, si nació Jesús, o sea, ese es el motivo, no hay otro. Para muchos significan vacaciones, para otros descanso, para otros vamos a ver a la familia, ropa nueva, en fin, no, nació Jesús. Eso es lo más importante, hermano, que el plan de Dios se cumplió, se cumple y se seguirá cumpliendo durante toda nuestra vida que estemos aquí delante de Él. Y aún más después de la vida que estemos aquí, hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer esto, hermanos? Esto. Sería fácil tal vez resolver nuestras situaciones como las resuelven muchas cosas. Hay leyes que apoyarían ya que las resolvamos de alguna manera, ¿verdad? Y digamos, no, pues yo lo hago porque está permitido ya hacerlo. Y es cierto. Cuando sabemos que no es así, entonces no podemos estar en paz, no podemos descansar. Solamente la paz nos las da Dios. Cuando empecemos a seguir su palabra, cuando confiamos en Él, cuando viene alguna situación y no nos deja dormir, recuerde eso, hermano. Recuerde que Dios incluso en sueños nos puede hablar. Yo creo que a algunos de nosotros o a muchos nos ha hablado Dios en sueños o nos ha dado respuestas en sueños. Yo alguna vez lo he experimentado. En un sueño Dios me dio respuesta a una situación que tenía de trabajo. Y dije, gracias a Dios que me da la respuesta. Desperté y dije, aquí está, esta es la solución. Me levanté, hice la situación que tenía pendiente y se solucionó. Y dije, gracias a Dios, porque despierto hasta me cansaba, yo no podía dormir, y dormido el Señor me dio respuesta. Y les digo, era cosa del trabajo. Yo no encontraba algo para solucionar un problema en una computadora, y me puse a orar y dije, Señor, ya no, ya hice esto, ya me desvelé 3 noches, ya me cansé. Ayúdame porque yo no puedo. Y fue muy chistoso porque cuando desperté, dije, ¿qué es esto? Y fui rápido, lo hice y quedó. Y le dije muchas gracias a Dios. Leyendo esto veía y decía, eso es un problema a lo mejor así que decimos, bueno, ¿no? Pero en una situación así igual, Dios responde de la misma manera exactamente. La invitación es esa, hermanos, que sigamos orando, que llevemos en oración a mi hermano Emilio, con su familia, a mi hermano Carlos,
con su familia, a cada uno de los que estamos aquí en la iglesia, mi hermano Fide, nuestros pastores, porque no nada más somos nosotros, ¿verdad? Alguna vez escuché una plática que decían, ahí están tus nombres, estamos orando por cada uno de ustedes, ¿no? Ahí está una lista con tu nombre. Antes de dormirnos, la leemos y oramos. Y hay cosas que esos a veces no lo conocemos nosotros. Seamos hermanos con los hermanos que están sirviendo al Señor. Seamos empáticos en ese sentido. Poder darles un abrazo, poder decirles Dios te bendiga, poder estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, no nada más de nuestros pastores, sino de nuestros hermanos que están también ahí en el trabajo, dentro de la iglesia. Amén. Gracias a Dios, hermano, que Dios les bendiga. Cierre sus ojos y vamos a hacer una oración. Señor, agradecemos tu misericordia, Señor, agradecemos tu amor, agradecemos la paz que nos das. Gracias porque si no hubieran resultado las cosas, Señor, como tú las habías comentado, todo sería muy diferente. Pero, Señor, sabemos que tu gracia, tu misericordia, tu amor hasta este momento nos ha alcanzado a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mis pastores, de mi pastor Miguel, pastor Edgar, mi pastor Armando, Señor, por sus esposas, por sus hijos, por su familia. Señor, gracias porque también sabemos que hay situaciones que tal vez sin saberlo, tal vez les haya llegado a quitar un poco el sueño. Tal vez han, Señor, también estado preocupados por situaciones, pero tú has sido bueno, Señor, y eres bueno. Gracias, Señor, te pido que bendigas sus vidas, les guardes sus vidas, Señor, juntamente con su familia. Asimismo, Señor, la vida de mi hermano Fide, de mi hermano Emilio, Señor. Gracias por estos ancianos, Señor, que sirven también en tu iglesia. Gracias porque también sin saberlo, tal vez enfrentan algunas situaciones que sin saberlo, Señor, ellos están ahí al frente, Señor. También guárdales, Señor, bendíceles. Enséñanos, Señor, a poder orar por ellos, a estar atentos también, Señor, a la vida de ellos. Y nuevamente, Señor, ya se oró por mi hermano Carlos y su familia, pero nuevamente lo ponemos delante de ti. Señor, que cualquier situación que él pueda enfrentar, sea laboral, Señor, sea en familia, cualquiera, Padre, que él pueda enfrentar, también puedan, Señor, confiar todos juntos de que tú estás ahí, tienes un plan perfecto para sus vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por los que siguen la transmisión, que también sin duda que tenemos situaciones a veces complicadas, que podamos confiar en ese príncipe de paz que vino, Señor, no solamente a nacer, sino también a morir para que el plan perfecto que tienes para nosotros se cumpla. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos el tiempo más para la oración, las necesidades que hay dentro de tu iglesia, Señor, y aún fuera de tu iglesia, para ponerlas delante de ti, damos el tiempo, Señor, que tú determines. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.